Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México, y pues estamos iniciando nuevamente las clases, este discipulado, lo estamos empezando en este año, y bueno, pues empezamos hoy. Entonces vamos a continuar, estamos viendo en la parte de destino, y estamos viendo las dimensiones de prosperidad. Aquí nada más un comentario rápido antes de entrar al resumen de lo que hemos visto, y es de que no nos confundamos, no estamos hablando del Evangelio de la Prosperidad, pero sin embargo, sí tenemos que considerar de que Dios quiere prosperidad para toda nuestra vida y en todas las esferas que abarca nuestra vida, en espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, hay una prosperidad física, material, que se asocia a los hijos de Dios, a los ministros, a las personas que estamos haciendo el trabajo de Dios. Por supuesto que sí, se debe manifestar, ¿verdad? Se debe manifestar y debemos tener esa conciencia de que tenemos, bueno, que somos hijos del Rey, somos hijos del dueño de todo. Entonces, como tal tenemos una prosperidad también en la parte que corresponde a lo material. Ajá. Y bueno, empezamos a ver las dimensiones de prosperidad. Vimos que hay ciertos niveles que son progresivos en los que vamos avanzando, ¿verdad? La clase pasada estuvimos hablando del nivel básico. Bueno, antes de eso, del nivel 0, ¿verdad? Pues es lo que cada quien pueda hacer con sus propios recursos, ¿verdad? Ahí estás totalmente, no metes a Dios en nada, y entonces, pues lo que tú puedas hacer, ¿no? Ese es el nivel 0, vamos a decir. Después tenemos ya el nivel básico, en el cual, bueno, pues ya la persona empieza a tener conciencia de Dios, y entonces empieza a manifestarlo en cuestiones básicas, que sería en cuanto a los bienes, pues estamos hablando del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, de pues semillas de fe que de vez en cuando se pueden estar plantando, para que entonces eso pueda ir dando una prosperidad. Dios no se queda con nada, lo que tú le das a Dios, Él te lo va a regresar multiplicado, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel básico, es de las primeras cosas que aprendes cuando empiezas a andar en los caminos de Dios, a darle honra al lugar donde tú te estás congregando, pues a través de este ejercicio, ¿no? De estos principios que empiezas a tener en tus primeros pasos. Y después de eso, bueno, pues nos vamos ya a un nivel un poquito más arriba, que es el de inversores o inversionistas en el reino, cuando no nada más ya te limitas a dar lo básico, sino que ya estás dando un poco más, no porque la persona lo necesite, ni porque Dios lo necesite, sino porque tú te das cuenta que mientras más das, más recibes, no con la esperanza de recibir más, sino de que sea una bendición mayor, que sea una bendición más completa, la que llegue para ti y para todos los tuyos, ¿verdad? Entonces ya es un nivel un poquito más avanzado, un nivel medio. Y ahí nos quedamos. Entonces, vamos a ver a un seguimos, inversor, pues. un inversor en la Biblia que es Bernabé, precisamente en la iglesia primitiva. Es uno de los primeros inversionistas en el reino de Dios. Y esto lo encontramos en Hechos 4, 34 a 37, donde dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita,
natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces se puede ver desde lo externo como un obsequio, como un regalo, como una colaboración para la congregación, ¿no? Un regalo, pero en realidad es una inversión en el reino de los cielos. O sea, si se ve desde el punto de vista espiritual. Luego vemos también a otros personajes como Ananías y Zafira, una pareja que sintió que podía tener el reconocimiento de Bernabé de manera pues más barata, o sea, nada más en lo externo, apantallar, por así decirlo, pero sin tener el corazón, la intención, el compromiso, como lo había tenido Bernabé, ¿no? En este caso. Y actuaron con codicia y con astucia, o sea, es como si Dios no se diera cuenta, ¿no? Así como que pues vamos a decir que nos costó tanto y nos quedamos con tanto, ¿no? Y por eso cayeron muertos ahí, ¿no? No podemos ser inversionistas mentirosos porque hay una gran responsabilidad y debemos ser íntegros y honestos, sobre todo con el Señor. O sea, si no tienes la disposición, no tienes el corazón correcto, las intenciones del corazón que sean correctas para hacer algo, pues, ¿para qué lo haces, no? O sea, lo haces por imitación o por obtener un reconocimiento, cualquiera que sea una mala intención del corazón, pues ni va a valer y al contrario, o sea, a lo mejor pues, te va a ir mal, ¿no? Por estar haciendo las cosas de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, la palabra nos dice que no había un solo necesitado en el pueblo, porque estas inversiones fueron usadas para suplir lo necesario para las viudas, para los pobres, para los huérfanos, de tal manera que las personas vieron la oportunidad de invertir sus bienes en el reino a través de los pobres. O sea, el dar, el dar, el poder suplir una necesidad. Sabemos que, pues dice la palabra, que se lo estamos haciendo al Señor, Así es. ¿no? Directamente, que el que presta al pobre, dice, le presta a Dios. Le presta a Dios. Entonces, Sí, o sea, podemos ver el corazón de Bernabé, que él pues veía la necesidad, veía que cada vez había más personas en la iglesia, veía que muchos de ellos tenían necesidades, y entonces pues él, con su corazón sincero, vendió una propiedad y trajo el importe íntegro, ¿no? Y como esta pareja de Ananías y Zafira vieron que, no, pues todo el mundo se quedó así muy impresionado y quedaron mucho reconocimiento para Bernabé, entonces dijeron, ay, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nada más que vendemos la heredad, pero decimos que nos las vendieron en tanto, en menos de lo que es en realidad, y nos quedamos con una parte. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no estaban buscando ayudar a la gente, estaban buscando el reconocimiento que había recibido Bernabé, ¿no? Y ahí fue donde todo se vino para abajo. sí, porque pues ahí está una intención, ¿no? Porque a Dios realmente no le importa la cantidad. Recordamos cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos que están en el templo, le dice, mire, fíjense en esto, ¿no? Porque los fariseos llevaban así mucho dinero y daban así grandes fajos de billetes, podemos pensar. No sé si había billetes, pero bueno, daban mucho dinero, ¿no? Y en cambio una viuda dio 2 moneditas de las más chiquitas. Dice, fíjense cómo la viuda dio más que los otros, porque los otros dieron de lo que les sobraba, tienen mucho. En cambio la viuda dio todo lo que tenía, su sustento del día lo entregó. Entonces, para Dios es más importante una cantidad pequeña, pero con un corazón dispuesto, que a que des mucho dinero, ¿no? Es como los narcos, ¿no? Quieren como que blanquear el dinero, ¿no? También quieren hacer un lavado de dinero, dando mucho dinero a la iglesia, ¿no? Pues con eso dicen, no, pues ya quedó santificado, ya no tenemos bronca. No es así la cuestión. Bueno, seguimos. El Señor envía este mensaje a los inversionistas en Filipos. Dice,
Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un versículo que es muy conocido, es muy socorrido, como que aquí pues buscamos, ¿no? Torcerle un poquito el brazo a Dios y decir, no, pues mi Dios me va a dar todo lo que necesite en abundancia. Y sí, Dios quiere hacerlo. Nada más que hay que ver cómo era la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, ahí mismo en esta carta, vemos que la única iglesia en ese momento que estaba apoyando el ministerio de Pablo fue Filipos. Todas las demás, pues se hicieron así como que no hacían mucho caso, no se daban cuenta de lo que estaba pasando en la situación que tenía Pablo en ese momento, pero en cambio Filipos seguía dando. Y no es que fuera una comunidad muy rica, era más rico Corinto, no, Corinto era riquísimo, Éfeso, eran más ricos, sin embargo Filipos, que era una ciudad más pequeña, era la que seguía aportando, ¿no? Entonces, en esa circunstancia es de que les dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿vale? Pero eso fue como una respuesta al corazón de esta iglesia, porque hay una ley, hay una ley espiritual que se cumple para creyentes y no creyentes, y esa ley es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿no? Cuando tú estás sembrando, si vives del campo, primero siembras y después cosechas, y no al revés. Entonces, si quieres realmente ser parte de la bendición que Dios tiene para nosotros, pues entonces primero se siembra y luego se cosecha. No es al revés. Y eso es así como que pesadito. Pero así está. Ahora sí que así está escrita la ley. ¿Yo qué puedo hacer, verdad? Dios va a dar riqueza a los que invierten en el reino de Dios, porque cuando tú estás dando en obediencia, pues está bien, ¿no? Estás ahora sí que cumpliendo con lo que Dios te dice y se acabó. Pero cuando estás dando más allá de lo que se te está mandando, más allá de lo que son tus obligaciones básicas, por decirlo, estás dando una muestra de qué? Pues de agradecimiento, de honra para el lugar, para la persona que te está trayendo la palabra, pero también es un acto de fe, porque estás diciendo esto, que a lo mejor yo lo tenía pensado para otra cosa, lo estoy entregando porque sé que va a ser bendición, ¿no? Entonces, es un acto de fe y el Señor, pues, se agrada, ¿no? Se agrada cuando sus hijos actuamos en fe. Y entonces por eso, pues, Él paga con esta riqueza, ¿no? Está determinada en su uso. Estás invirtiendo para la extensión del reino, no estás invirtiendo para que te reconozcan, no estás invirtiendo para que Dios te dé más, estás invirtiendo para que el reino de Dios crezca, se extienda. Entonces así es el asunto. Lo que Dios te está dando no es para tu uso personal, sino que es, por supuesto, para tu mantenimiento, pero también para extender el reino de Dios. Mientras más te dé Dios, más vas a dar para la extensión, ¿verdad? Otra vez, no para el uso personal, sino para la extensión del reino. Y esto va a depender, el nivel en el que tú te vayas a encontrar en esta prosperidad, va a depender de ti, depende de tu fe, depende de tu actitud, depende de tu conocimiento y de alguna manera también depende de la revelación, de lo que Dios habla a tu corazón, ¿no? Entonces, Dios habla a tu corazón y te dice que des más, pues dé más, no tenga miedo, no piense qué es lo que va a pasar, me voy a quedar sin comer. No te vas a quedar sin comer. Seguramente no te vas a quedar sin comer. ¿Puedo Sí, comentar claro. algo? Sí, que en una ocasión, pues con estos principios, yo dije, va, que va. O sea, y una compañera de trabajo que tenía una gran necesidad con hijos enfermos y tenía que hacer muchas cosas. Se me hizo fácil dar, ¿no? Darle
un mes o una quincena de mi sueldo. Así como me llegó Eso. el sobre, saqué el diezmo y le dije, órale, va. Y pensando en esto, pues sí sobreviví, pero sí me la pasé re mal. Me la pasé rete mal, digo, en lo natural me la pasé rete mal, pero pues yo puedo decir que sí fue el sembrar, porque, bueno, después, o sea, no se puede comparar lo que Dios me ha dado y las oportunidades que he tenido comparado con eso que di, ¿no? O sea, que lo di y sí lo di de todo corazón y todo, pero sí se piensa pues en que va a ser en lo natural y que va a ser ya, ¿no? Y que todo, pero es bueno hacer esto, ¿no? Es bueno, sí, además, pues digo, nos acordamos de casos que están en la palabra, ¿no? La viuda, ¿no? Que pues ya nada más tenía harina Aceite, para hacer ahí un pancito para su hijo, para ella, y después ya no se iban dejarse a quedar, morir. se quedaban viendo hasta que se murieran, ¿no? Pero pues llega el profeta y le dice, no, 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 primero dame ese pan a mí, y vas a ver que no te va a faltar nada. Bueno, pues va, Lo hizo, va, lo hizo y no escaseó, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el punto. pero a veces retenemos. Sí, sí, a veces Dios te dice y no das, y bueno, ahí luego Sí. hay situaciones. Entonces, no siempre se tiene la capacidad para poder dar. Dios no te va a pedir más de lo que puedas dar. Eso es un hecho. Y ahí recordamos la parábola de los talentos que está en Mateo 25, en que dice que se va una persona, va a salir de viaje y entonces le entrega talentos a sus trabajadores, a sus personas, a su personal. Dice, de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Entonces, si Dios sabe que te vas a volver loco con 5, pues te va a dar 1. Si ya te dio 1 y diste un buen resultado, bueno, pues entonces para la otra te va a dar más. Sí, Entonces, eso es el asunto. Dios sabe cuál es nuestra capacidad y nos prueba también en esto. A ver qué tanto podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer. Dice Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, los volverán a medir. Y aquí dice, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida y rebosando en el regazo. O sea, no en la mano, así nada más, ¿no? Lo que alcanza, no, en el regazo, en el regazo, porque es mucho. tienes que estar sentado para que lo puedas Que lo recibir. puedas cargar, ¿no? Entonces, sí es así, no es exageración, es real, lo hemos visto. La respuesta de Dios cuando nos despojamos del egoísmo es impresionante. Cuando empiezas a pensar en otras personas y ya no en ti, Dios va a responder, definitivamente, definitivamente. Y esto también, bueno, pues obviamente va a responder cuando lo hacemos de una manera inmediata, de una manera abundante. Por ejemplo, el caso de la esposa. Sí, en el momento tuvo ahí algún problemilla, pero si lo ve en retrospectiva, bueno, pues se me ha dado. Lo que diste, no sé, multiplicado por cuánto, Multiplicado ¿no? por muchísimo. Entonces, así es. Ujú. Este pasaje entonces nos va a enseñar que nosotros somos los que controlamos la cantidad de bendición y provisión de Dios. O sea, De tú acuerdo a siembras nuestra fe. poquito, vas a recibir proporcional a ese poquito. Siembras mucho, pues vas a recibir proporcional a ese mucho que estás sembrando, ¿no? Si siembras generosamente, vas a cosechar también generosamente. Si lo haces escasamente, pues también la respuesta va a ser escasa. Pero también aquí nos enseña mucho acerca de esa condición del corazón, Así es. esa condición del corazón, porque el tener una actitud correcta con respecto a esto, o sea, no hacerlo como avaricia, como codicia, como decir, híjole, ahora pues sí me tienes que dar más, ¿no? O sea, me tienes que dar más, o hacer así como que tratar de torcerle el brazo a Dios,
sino que verdaderamente vaya creciendo también nuestra fe en ese sentido, el creer que verdaderamente Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos y que nos da los elementos y nos da la capacidad y como dice, de acuerdo a la capacidad, nos da la capacidad. ¿Para qué tienes capacidad? Puedes hacer crecer esa capacidad también en cuanto a la fe, ¿verdad? Para que la próxima vez, pues ya no te dé uno, ya te dé más, De dos, ¿no? claro. Y que además, como dice, pues el Señor es el que te da la sabiduría para hacer las riquezas. Entonces también el desarrollar esa sabiduría y el buscar la manera de reproducir o de multiplicar lo que Dios te ha dado, ¿no? Sí, además, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en esta misma parábola, recordemos cómo termina, ¿no? Al que nada más le dio a uno y que fue y lo enterró, dice, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, Que o sea, al tiene que más. tiene más. Y dices, pues, ¿cómo que al que tiene más se le da más? Pues así es, porque es el que ha demostrado que tiene mayor capacidad para manejar los recursos. En fin, parece injusto, pero no lo es. No, no lo es. Pero no lo es. No lo es, porque es como en una casa que se reparte entre los hijos, como un caso que yo conozco. O sea, le dieron la casa al que tenía más recursos económicos. ¿Por qué? Pues porque fue el que se pudo encargar de hacer todos los trámites legales y todo, y que pudo pagar abogado, que pudo pagar todo lo que se necesitaba para hacer. Que si se reparte o se da a quien no tiene los recursos, pues va a dejar abandonada esa casa, la va a malbaratar o cualquier cosa. Y eso también, dice la palabra que también en el campo del pobre hay mucho No hay desperdicio. desperdicio. ¿Por qué? Porque no se tiene una mentalidad para producir, para multiplicar, para trabajar, para hacer. Sí, eso también yo lo vi en otro lugar, que no tiene nada que ver con creyentes. Dice que si tú te vas a una casa de una persona que tiene pocos recursos, vas a ver que está llena de baratijas. O sea, llena de cosas que no valen nada, pero le gastas. Y eso es cierto, es totalmente cierto. O sea, compras cosas que no sirven para nada, pero son baratas. Y llenas tu casa de eso, de cosas que no valen nada absolutamente, pero si las juntas, pues ya fue una cierta cantidad de dinero, ¿no? Es un desperdicio. O muchas cosas que sí, que no se necesitan. Que no necesitas. Adornitos y cuánta cosa, ¿no? Que además, vuelvo a lo mismo, ni siquiera son cosas bonitas, son cosas todas feas, ¿no? En fin. En fin. Bueno, entonces ya, ¿verdad? Dele, Si damos generosamente, vamos a recibir generosamente. Si tenemos la fe para dar, o sea, para invertir, vamos a recibir en la misma medida para que sigamos con ese proceso. O sea, si podemos tener esa mentalidad de ser inversionistas en el reino, bueno, pues, ¿qué nos puede faltar si tenemos todos los recursos? O sea, eso está bien interesante porque, o sea, si lo vemos en lo natural, dices, ay, comienzo yo a invertir y empiezo a tener intereses y todo eso. Pero si lo vemos en lo espiritual, pues cuántas cosas no podremos obtener en lo espiritual, no nada más en lo material, ¿no? Entonces, si seguimos este proceso, vamos a ir acrecentando nuestras riquezas espirituales, nuestras riquezas materiales, porque se traduce finalmente, ¿no? En Mateo 25:15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Otro punto importante es que cada inversionista va a recibir de acuerdo con su capacidad, pero esta capacidad se puede acrecentar. De eso estoy completamente segura. Dios dará los recursos de acuerdo a la capacidad que se tiene para administrar. Sí, ahorita que mencionas esto, pues es importante. Es importante que todos tengamos, pues ahora sí que lo básico, ¿no? De principios de administración,
que sepamos qué hacer en caso de que tengas dinero, qué vas a hacer con él, ¿no? Que nos pongamos a pensar, que nos preparemos, que hablemos con personas que han tenido pues un éxito financiero para que sepas qué es lo que han hecho, cómo es que han acrecentado esto, para que también eso sea de utilidad para el reino. O sea, de ninguna manera las personas que estamos confiando en Dios tenemos que ser necesariamente pobres, ni tenemos que ser ignorantes en esto. Lo tenemos que saber también. Entonces es importante que también podamos tener pues una preparación básica en ese sentido para cuando te llegue es la oportunidad de manejar una cantidad fuerte, ¿no? De dinero. Sí, que sepas que no te vuelvas loco, ¿no? No te vuelvas loco y te lo gastas todo en tonterías. Sí, porque siempre decimos que tenemos esa fantasía, ¿no? De encontrarnos una billetera llena de billetes o una caja, una maleta, siempre estamos así como que fantaseando y todo eso, pero, o sea, ¿para qué? Y eso me lo ha dicho mucho mi esposo, ¿no? Cuando tengo proyectos de repente, así, económicos o quiero hacer alguna cosa, me dice, ¿para qué? O sea, con un objetivo claro, con una meta también alcanzable, o sea, todo eso nos ayuda el Señor a que vayamos aprendamos a ser buenos administradores. Entonces, si aprendemos a ser buenos administradores en lo material, pues también vamos a invertir en lo espiritual y vamos a obtener, pues mucho rendimiento. Mucho rendimiento que también va a servir para la obra de Dios, por supuesto. Sí. Entonces, este amo esperaba que los recursos fueran invertidos sabiamente. Cuando le dio a cada quien, él está confiando, como Dios nos ha dado talentos, como Dios nos ha dado capacidades, él está esperando que hagamos buen uso de todos esos recursos, ¿no? Y que los vayamos incrementando. Entonces, al regreso llama a sus siervos y tiene palabras elogiosas para quienes multiplicaron los recursos, pero palabras duras para el que los escondió por miedo. Dios es quien da los recursos para invertir en su reino. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces Dios nos da, o sea, y siempre nos va a dar, siempre vamos a tener algo que dar. Y a veces no nada más es en lo económico, ¿no? Entonces Dios sigue buscando socios. Pues, ¿quién no quiere ser socio con el Señor? Que se la sabe de todas. Si su pueblo escogido, ¿no? Los judíos, cómo son prósperos, ¿no? Entonces, pues yo sí quisiera aprender de parte de Dios, ¿no? Que me diera todas esas capacidades pues para saber hacer negocios, ¿no? Y estar en sus negocios también, con esa actitud correcta para que estemos enfrente de sus negocios aquí en la tierra. Entonces eso es muy bueno. En Marcos 12, 41 al 44 nos dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y así nos podemos imaginar esa escena, ¿no? Jesús ahí, enfrente del arca de las ofrendas, y está viendo lo que está poniendo cada quien, ¿no? Y a Jesús no le llamó la atención las cantidades que ponían los ricos, sino la viuda pobre que echó solamente 2 monedas pequeñas, las más pequeñas de su tiempo, pero era todo lo que tenía en ese momento. Entonces, suena como ilógico, ¿no? Pero Jesús tuvo la percepción de que aquella viuda echó más que los ricos en proporción, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dieron lo que sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Y pues este es un principio bien importante, ¿no, esposo? Porque, o sea, nos enseña el que podamos desprendernos
del dinero, o sea, del dinero en sí, del dinero en sí, o sea, habla de pues de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? O De sea, nuestra fe. de nuestra fe y además, o sea, eso nos lleva, o sea, increíblemente, o sea, nos lleva a tener más, ¿sí? Pero como una consecuencia de la fe y de la acción El corazón, corazón con lo que lo ¿no? estás haciendo. Es muy curioso que a veces, yo me acuerdo al principio cuando oía que hablaban de dinero en la iglesia, como que te incomoda un poquito, ¿no? Pero si nos ponemos a ver, hay mucha enseñanza acerca del dinero en la palabra, en la Biblia. Entonces, es importante, es un tema importante porque precisamente prueba mucho los corazones. Recordemos que Dios no mira tanto los actos, mira las intenciones del corazón. Entonces, así como vio a Esteban que dio todo lo de la heredad, lo que haya sido, también miró en el corazón de Zafira y de su esposo que dieron menos. Bueno, a lo mejor en cantidad era más, No importa. pero ellos se quedaron con una parte. Entonces, lo que vio es de que Esteban dio con un corazón limpio, con un corazón generoso. En cambio, los otros dieron con un corazón egoísta, ¿no? Ese es el punto. No es importante la cantidad, lo importante es la intención del La corazón, actitud. la actitud con la cual estamos dando. Si estamos dando grandes cantidades, ¿verdad? Pero lo hacemos con una intención equivocada, pues no sirve de gran cosa, ¿verdad? No sirve absolutamente de nada. Simplemente estamos, como dice el Señor, ¿no? Pues ahí está ya tu recompensa, ya te vieron, ya vieron, todo el mundo vio todo lo que diste, ¿no? Y todo el mundo te aplaudió, pues ahí está ya tu recompensa. Pero conmigo no tienes nada, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que nos reconozca Dios o que nos reconozca la gente? No, pues Dios. No, pues, nos conviene más. Entonces, así está el asunto. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque el siguiente punto está un poquito largo, entonces ya no nos daría tiempo, nos pasaríamos mucho. Vamos a seguir con este tema, es un tema importante, es un tema bien, bien importante porque se nos prueban los corazones. Esa es la parte importante. Y además, seamos sinceros, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios también en lo material? Claro. Yo creo que todo mundo lo estamos buscando, ¿no? Entonces, que no sea nuestra prioridad de ninguna manera, No. pero sí que sea una parte importante de lo que estamos haciendo. Porque si para Dios es importante, para nosotros también es importante, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Voy a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esto que nos estás enseñando, por esto, Padre, que son principios básicos, Padre, son principios básicos de obediencia, de tener un corazón limpio delante de ti, de actuar, Señor, con generosidad, porque sabemos, Señor, que tú eres generoso y tú eres quien nos enseña a tener un corazón así, Señor, desprendido, quitando todo egoísmo de nuestras vidas y haciendo, Padre, lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender esto, tener sabiduría, ayudar, Señor, en todo lo posible a que tu reino se vaya extendiendo, Señor, a darle honra también a nuestras autoridades, Señor, con ofrendas generosas y que podamos, Padre, ser luz también en ese sentido en el lugar donde nos encontramos. Te doy muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que pueda llegar al fondo de nuestro corazón, que no se malinterprete, Señor, sino que podamos ser simplemente buenos administradores de tus bienes, de tu gloria. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya cambiamos el horario a las 6:30 para que podamos estar pues aquí juntos en esto que estamos manejando.